En un centro comercial, una escalera eléctrica está diseñada para mover a 30 personas de 75 kilogramos cada una, a una velocidad constante de 0,8 metros sobre segundo, por una pendiente de 45 grados. Determine el consumo mínimo de potencia necesario para mover la escalera. ¿Cuál sería su respuesta si aumentara el doble la velocidad de la escalera? Bueno, en este caso, pues nosotros tenemos una escalera mecánica que va en subida, básicamente con los datos que nos están dando, pues es como si estuviese en un triángulo, que lo podemos dibujar, va subiendo la escalera mecánica y aquí tenemos un ángulo de 45 grados, que es la pendiente con la que sube. Dice que está diseñada para llevar 30 personas de 75 kilogramos cada una. Bueno, en este caso, pues la potencia involucra directamente el trabajo-calor según sea la transferencia energética. En este caso, nosotros podemos hacer nuestra ecuación y tomamos como la variación de la energía es igual a la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial más la variación de la energía interna, básicamente. En este caso, tenemos que tener en cuenta que también hay efectos magnéticos, eléctricos y de tensión superficial, pero son significativos solo en casos especiales y en general se ignoran. En este caso, y en ausencia de esa clase de efectos, pues tomamos como la energía total del sistema que consta solo de la energía cinética, potencial e interna y lo expresamos de esta forma. En este caso, aquí ignoraríamos la energía interna, puesto que no tenemos más datos, el problema no nos da las temperaturas y asumimos de que la temperatura como tal en el sistema es constante, por lo que implica que no hay una variación de la energía interna, puesto que tenemos una temperatura constante. Ahora, la energía cinética. Si nosotros observamos, en el ejercicio nos dice que a una velocidad promedio de 0,8 metros sobre segundo al cuadrado y esa velocidad es constante. En ese caso, como es una velocidad constante, implica que no hay variación de la energía cinética, entonces tampoco la tenemos en cuenta. La energía cinética es un medio multiplicado por la masa multiplicado por el diferencial de la velocidad. Pero en este caso el diferencial de la velocidad es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Por lo tanto, la velocidad final, que es 0,8 metros sobre segundo al cuadrado, menos la velocidad inicial, que también es 0,8 metros sobre segundo al cuadrado, pues me daría cero. Por consiguiente, un medio multiplicado por la masa multiplicado por cero me da que la energía cinética es cero, puesto que no hay una variación en la velocidad. En ese caso, intuimos o nos damos cuenta de que la escalera mecánica está a una velocidad constante, quiere decir que cuando estamos planteando este problema, ella está en movimiento. O sea, la escalera mecánica está en movimiento a una velocidad constante, por lo tanto no hay variación de la velocidad, entonces no tenemos en cuenta la energía cinética. En ese orden de ideas, solamente pues en este caso vamos a tener en cuenta la energía potencial. ¿Y la energía potencial por qué? Sí tenemos en cuenta la energía potencial, puesto que hay una diferencia de alturas. Si una persona o alguno de esas 30 personas como punto de referencia se toma aquí, a medida que va subiendo, pues va a haber un cambio en su altura. Entonces, quiere decir de que la energía potencial es la energía que vamos a tener en cuenta para este sistema o para estos datos que nos están dando, o para este planteamiento como tal. Ahora, la energía potencial tiene su fórmula y es igual a la masa multiplicado por la gravedad multiplicado por el diferencial z. Ese diferencial z no es otra cosa que la altura o la diferencia de altura. En ese caso, nosotros aquí tenemos una velocidad constante que es 0,8 metros sobre segundo. 0,8 metros sobre segundo. Entonces, la masa, para hallar esa masa, bueno, antes de hallar esto, pues hallamos nuestra ecuación general, es igual al diferencial de la energía potencial sobre delta T o diferencial del tiempo. Por eso, potencia, perdón, es igual al diferencial de la energía potencial sobre el diferencial del tiempo. Entre otras palabras,
para hallar potencia en watts no es otra cosa que ese diferencial de la energía potencial que la tomamos en julios sobre el diferencial de tiempo que lo tomamos en segundos. Esto nos da potencia, que no es otra cosa que el diferencial de la energía potencial, que es la fórmula que tenemos aquí, la masa por la gravedad por el diferencial de la altura sobre diferencial tiempo. En ese orden de ideas, para hallar masa y diferencial z, pues es lo que tenemos que hallar para reemplazar en nuestra fórmula. Para hallar la masa, en este caso, pues el ejercicio nos plantea de que la escalera eléctrica está diseñada para mover 30 personas de 75 kilogramos. Entonces, tenemos 30 personas de 75 kilogramos cada una. Si hacemos esa multiplicación, 30 por 75, tenemos de que la masa es 2250 kilogramos. La gravedad la tomamos como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y el diferencial z simplemente es multiplicar el seno del ángulo que se está formando del plano inclinado, que es seno de 45, multiplicado por la velocidad que es constante, que es 0.8 metros sobre segundos. Ahora, para llevar toda esta ecuación, aquí hay que tener en cuenta que al transformar esto, tenemos delta z, que básicamente es distancia, por el tiempo. Entonces, eso daría velocidad. En este caso, esto transformado daría masa por gravedad por la velocidad vertical. Distancia sobre tiempo, velocidad, entonces masa por gravedad por la velocidad vertical, que es esta que va aquí. Ya teniendo todos estos datos, lo único que hacemos es reemplazarlo por la ecuación de la energía potencial. Entonces nos da masa, en este caso masa, ya lo hallamos, es 2250 kilogramos. Entonces 2250 kilogramos, que me multiplica la gravedad, que la tomamos como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que me multiplica la velocidad vertical, que no es otra cosa que tener seno de 45 por esto o esto por esto lo mismo. Entonces es multiplicar 0.8 metros sobre segundos por el seno de 45. Ahora, para hacer cancelación de unidades, sencillamente esto lo podemos multiplicar por esta equivalencia de 1 kilojulio sobre kilogramo, que eso es igual a tener 1000 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Cerramos. Entonces cancelamos estas unidades de medida. Este metro sobre segundo al cuadrado que multiplica, este metros se me multiplica por este metros, me daría metro al cuadrado. Metro al cuadrado lo podemos cancelar con este metro al cuadrado. Y ahora este segundo al cuadrado, que está dividiendo por segundo, me da segundo a la 3. Y segundo a la 3 sobre segundo a la 2 se me cancela y me quedaría solo aquí, unidad de medida, segundos. Y kilogramos, que está aquí, se me cancelaría con este kilogramos. Entonces, tenemos pendiente una unidad de segundos. Entonces, 2250 por 9.81 por 0.8. Aquí recordemos de que tenemos pendiente la unidad de segundos por el seno de 45, que esto lo podemos dejar como 0.7071. Ahora aquí solo me queda 1 kilojulio sobre 1000. Cerramos puesto que lo demás ya se canceló. Ahora 0.7071 por 0.8 por 9.81 por 2250 me da esto que tenemos aquí. Haciendo toda esta multiplicación correspondiente, tenemos de que esto es 124.85.9, bueno, punto 97, que me multiplica
a 1 kilojulio, pues esto multiplicado por 1 me da el mismo valor. Entonces quedaría kilojulio sobre el segundo que tenemos pendiente, que quedó en el denominador, sobre segundos. Y esto pues lo dividimos por el 1000 que está aquí. Entonces todo esto dividido en 1000. Si todo esto lo dividimos en 1000, nos queda 12.49. Entonces, esto es equivalente a tener 12.49. Recordemos que julio sobre segundos es la unidad de medida de watts o potencia mecánica, es igual al trabajo sobre el tiempo, y la unidad de medida del trabajo es julios y el tiempo en segundos. Entonces, julio sobre segundos me da watts y el kilo que está acompañando, 12.49 kilowatt. Esa sería básicamente la potencia necesaria para mover la escalera, 12.419 kilowatts, con las condiciones que nos están dando, y que solamente ella puede llevar, o sea, como máxima carga, 30 personas de 75 kilogramos promedio. Ahora la pregunta que nos dicen es: ¿qué pasa si aumentamos el doble la velocidad? Sencillamente la velocidad, como es 0.8, pues aumentar al doble me daría 1.6 por 0.7071 por 9.81 por 2250, daría este valor, y esto lo dividimos en 1000, daría 24.97, o sea, solamente aumentando al doble su velocidad. Entonces 12.49 en esas condiciones, y si aumentamos la velocidad al doble, obtenemos 24.97. Básicamente, se puede decir de que si nosotros aumentamos la velocidad, sencillamente es necesario o se genera el doble de potencia en el motor para que funcione. Aproximadamente, pues no es exactamente la mitad, pero llegamos a la conclusión de que si aumentamos la velocidad al doble, pues la potencia necesaria para hacer el movimiento de llevar esas 30 personas de 75 kilogramos aproximadamente sería el doble.